El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha generado todo tipo de reacciones luego de publicar un video con tintes cinematográficos al mostrar la llegada de 238 individuos vinculados a la organización criminal venezolana El Tren de Aragua. Este traslado forma parte de un acuerdo estratégico con el presidente estadounidense Donald Trump, quien, invocando la antigua ley de extranjería y sedición de 1798, ha ordenado su expulsión hacia la megacárcel salvadoreña. Bukele confirmó que estos individuos fueron llevados al CECOT, el centro de reclusión para terroristas, donde permanecerán por un año con posibilidad de extensión. Ahora bien, la ley de enemigos extranjeros, promulgada hace 227 años, confiere al presidente de los Estados Unidos la capacidad de detener o deportar a individuos de naciones consideradas enemigas. Históricamente, la ley de enemigos extranjeros ha sido utilizada en momentos de conflicto bélico, en 3 oportunidades específicamente: la guerra de 1812 y durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Durante estas épocas se convirtió en una herramienta clave para la detención y deportación de inmigrantes. En primer lugar, porque se ha obviado un mandato judicial de Estados Unidos que no permite justamente esta deportación. Y en ese sentido es una decisión intergubernamental entre gobiernos ejecutivos, ¿verdad? Es decir, el gobierno o la administración de Donald Trump y la administración de Nayib Bukele. Igualmente, aquí en El Salvador no hay un decreto legislativo que permita, en este caso, recibir a estas personas como manda la ley. Y bueno, en ese sentido es preocupante que se estén obviando algo tan importante como es el debido proceso. Con más de 40.000 reclusos inmersos en el programa Ocio Cero, Bukele asegura que estas acciones contribuirían a la autosostenibilidad de un sistema penitenciario que actualmente cuesta $200 millones al año. Por otro lado, es evidente que el gobierno de El Salvador tiene las finanzas públicas quebradas y de donde sea que signifique que le va a entrar algún dinero, para ellos está bien, sobre todo hoy que tenemos todo en reserva, no tenemos derecho de acceso a la información pública y bueno, la cantidad millonaria que El Salvador va a recibir a partir de estos traslados no es, digamos, de mal ver para el gobierno, ¿verdad? Al contrario. Creo que les beneficiará mucho. Entonces, según esta organización, que da asistencia legal gratuita a familiares de miles de personas detenidas y que surgió en medio de la implementación del régimen de excepción para combatir a las pandillas y que se ha extendido durante 3 años, se estarían violando derechos fundamentales en cuanto al proceso judicial. Actualmente, el Estado de El Salvador está completamente denunciado tanto en el sistema regional, que es el sistema interamericano, como en el sistema universal de protección de derechos humanos, que es Naciones Unidas. De hecho, ya tiene varias notificaciones para que brinde informes de por qué violenta tratados, pactos, convenios y resoluciones suscritas con estos sistemas de protección. Mire, en las cárceles de El Salvador hay torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, hay muertes extrajudiciales y en una debilidad institucional que no permite justicia. Y bueno, en el caso del CECOT es todavía más preocupante porque nosotros sabemos que el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo es otro acuerdo más entre Bukele y ciertos líderes de las pandillas con quien tiene prerrogativas. El gobierno de Estados Unidos pagará una tarifa baja por cada uno de estos individuos deportados, pero sería una tarifa alta para el sistema penitenciario salvadoreño en un acuerdo que buscaría fortalecer la lucha contra el crimen transnacional organizado. Sin embargo, los defensores de derechos humanos en ese país centroamericano dicen lo contrario. Y sin embargo, ya llevamos 36 meses exactos en régimen de excepción, en una medida que nos quita garantías y derechos humanos a toda la población, no únicamente a los pandilleros. Y eso lo podemos ver porque hay más de 25.000 salvadoreños que, siendo inocentes, han sido procesados como que si fueran delincuentes y han ido a parar a esos centros penales donde hay una enorme cantidad de violaciones de derechos humanos. Y no es porque lo digo yo, el mismo presidente hace 2 meses desde Costa Rica anunció que ya liberó 8.000 personas, pero no las ha liberado de una casa de espera cualquiera, las ha liberado de centros penales como Izalco, que es el centro de tortura más grande de nuestro país,
donde ahí, solamente ahí ha salido el 40% de muertos en estos 36 meses de 374 que hemos ya confirmado. Mayoría de ellos no tenía perfil de pandillero. Miembros de la temida MS-13, incluidos 2 cabecillas de alto rango, han sido extraditados por los Estados Unidos. Estas capturas permitirían a El Salvador avanzar en la recopilación de inteligencia necesaria para desmantelar las operaciones restantes de las organizaciones como Mara Salvatrucha. Recapitulemos, el presidente de los Estados Unidos puede activar la ley de enemigos extranjeros en tiempos de guerra declarada o cuando una nación extranjera amenaza con una invasión. Aunque la Constitución reserva al Congreso estadounidense el poder de declarar la guerra, el presidente posee cierta discreción para actuar frente a amenazas inminentes. Sin embargo, esta discrecionalidad presidencial resalta la necesidad de un equilibrio de poderes entre la seguridad nacional y también la protección de las libertades civiles. Pues creo que sirven a 2 mandatarios que desean arrogarse del poder para decidir cuáles personas y grupos tienen derechos y cuáles no. Eso es un punto de inflexión para el sistema internacional de derechos humanos y todas las democracias, porque son las cortes que deciden la culpabilidad o inocencia de los acusados, no los presidentes. Pues sí, mira, estas medidas como el estado de excepción en El Salvador siempre vienen justificados sobre la idea de que existe un enemigo interno. Pandilleros, terroristas que no se merecen las protecciones de la ley. En principio las poblaciones lo aplauden, lo apoyan, pero tarde o temprano esa pérdida de derecho alcanza a todas las poblaciones. En el caso de El Salvador ya vemos detenidos defensores de derechos humanos, sindicalistas. De hecho, mucho se habla de la popularidad del presidente y es cierto que en las encuestas dicen que 80% de la población apoya al presidente, pero en las encuestas también un 83% de la población dice que tiene miedo de expresarse de forma no alineada con el presidente y su partido. Entonces es cierto que muchos dicen que apoyan al presidente, pero a la vez dicen que tienen miedo de expresar cuando no están de acuerdo. Acá en Redman Noticias consultamos a la directora de la División de Américas de Human Rights Watch sobre estas medidas. Desde Human Rights Watch estamos muy preocupados con la deportación masiva de cientos de ciudadanos venezolanos a El Salvador. En primer lugar, el gobierno de Estados Unidos no ha presentado no solo el listado de las personas, sino cualquier tipo de prueba de que pudiesen estar incriminados en la comisión de algún delito. En los casos de personas deportadas a Colombia, de venezolanos deportados a Guantánamo, hemos podido verificar que, contrario a lo señalado por las autoridades de Estados Unidos, se trataban de personas que en la mayoría de los casos no tenían antecedentes penales. Así que al menos conocemos de un patrón de referirse a estas personas como criminales sin que necesariamente exista evidencia de ello. La ley con la que Trump se ampara ha sido criticada también por distintos sectores en Estados Unidos y podría ser un arma de doble filo en la política estadounidense. Un juez federal en Washington, D.C. bloqueó la aplicación de la ley durante 14 días al afirmar que el estatuto, a referirse a los actos hostiles perpetrados por otro país que son comparables a una guerra. En el caso de El Salvador es especialmente grave porque este es un sistema carcelario que lleva más de 3 años en estado de excepción y en el que hemos podido documentar la comisión de distintas violaciones a derechos humanos dentro de las cárceles. Hay personas que han muerto en custodia, hemos documentado casos de torturas, de tratos crueles y por supuesto constantes violaciones al debido proceso, aislamiento, falta de acceso a abogados, falta de acceso a familiares, problemas de hacinamiento, de acceso a medicinas, de acceso a alimentos. El sistema carcelario salvadoreño bajo ninguna circunstancia debería ser un lugar al que llegan migrantes. Cuando los periodistas acreditados en el avión presidencial Air Force One durante un vuelo casi a la medianoche del domingo de regreso a la capital estadounidense desde Florida, le preguntaron a Trump si su administración había violado a la corte o al tribunal, esto respondió. Well, this is a time of war because Biden allowed millions of people, many of them criminals, many of them at the highest level. They emptied jails out. Other nations emptied their jails into the United States. That's an invasion
And these are criminals, many criminals, murderers, drug dealers at the highest level, drug lords, people from mental institutions. That's an invasion. They invaded our country. La portavoz del gobierno estadounidense también señaló lo siguiente este lunes. All of the planes that were subject to the written order, the judge's written order, took off before the order was entered in the courtroom on Saturday. And the administration will, of course, be happily answering all of those questions that the judge poses in court later today. Lo cierto es que Trump se mantiene en la decisión de justificar el uso de la ley de tiempos de guerra ante el aumento de la inmigración en los últimos años como una similar a una guerra, por lo que seguirán las deportaciones masivas.